Hospital Roosevelt, la principal causa por la que se produce la hemorragia gastrointestinal, perdón, la principal causa de consulta en nuestro hospital es enfermedad renal crónica seguida de hemorragia gastrointestinal superior. Entonces, es un tema muy frecuente y por lo tanto ustedes tienen que tener conceptos claros. Gracias Cristina y Jorge, gracias doctor Juan Pablo. A partir de este momento empiecen a anotar en el estado de asistencia, por favor, y demos inicio a la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Escarate y junto con mi compañero Jorge Zamora abordaremos el tema del día de hoy, hemorragia gastrointestinal superior e inferior. La hemorragia del tubo digestivo es el trastorno gastrointestinal más común que obliga a la hospitalización. La hemorragia digestiva es un problema clínico frecuente a nivel mundial y se sigue asociando a una morbimortalidad importante. La tasa anual de hospitalización por hemorragia digestiva alta varía entre 30 y 100 pacientes por 100.000. Ahora, la hemorragia digestiva baja es más rara, tiene una incidencia de 6 a 20 por 100.000. En conjunto, entre los pacientes ingresados por hemorragia digestiva, el 40% se va a localizar en los tramos altos y el 25% en los bajos. El 35% va a estar en un lugar no determinado. Como mencionaba el doctor, cuando hablamos de hemorragia digestiva hay que tener presentes estos conceptos. Hematemesis, que es el vómito de sangre brillante o coágulos de sangre. Melanemesis, vómitos de sangre que lucen como pozos de café. Hematoquesia, la salida de sangre o la emisión de sangre de color rojo vinoso por el recto. La melena, la salida de heces negras malolientes por el recto. Y rectorragia, la salida de sangre rojo brillante por el recto. Iniciaremos hablando de la hemorragia digestiva superior. Esta se puede manifestar. Permítame, Cristina. Entonces, pongamos la diapositiva anterior, la de los conceptos. Cuando le llega un paciente a la emergencia, como lo decía la doctora Cristina, hay que ir contextualizando. Y estas definiciones desde ahorita les permiten a ustedes poder clasificar o poder tener una idea clara de cuál es el origen de dónde está sangrando o de dónde está sangrando su paciente. Entonces, ellos le van a presentar a continuación una distribución de cómo se clasifica, pero estos conceptos son fundamentales porque si un paciente le llega con una manifestación clínica de cualquiera de estas, ustedes ya pueden empezar a identificar de dónde viene el sangrado. Entonces vean bien, los que representan sangrado, vómitos de sangre brillante o coágulos de sangre es hematemesis, pero cuando la sangre sale con un contenido o una apariencia como el grano de café, como cuando ustedes así literal toman café y lo que queda, digamos, de la dilución del café, el pozo de café, esa apariencia, hay pacientes que llegan vomitando esto. Entonces, son conceptos claros de vómitos. Hematemesis es cuando vomitan y ustedes ven que es sangre franca. Y melanemesis es cuando vomitan, pero ustedes ven que tiene un aspecto de pozo de café. Esto es sangre que ya lleva más tiempo en el intestino, en el estómago. Para que se presente melanemesis es porque ya hubo contacto con el ácido clorhídrico gástrico y ya cambió la contextura y la coloración del sangrado, pero los dos son vómitos. Y si nos vamos a la parte inferior, tenemos heces. Las heces pueden ser color negras, alquitranadas, mencionan algunos, o como petróleo. Cuando son negras, a eso se le llama melena. Y cuando son rojos rutilantes, se le llama hematoquesia, salida de sangre rojo venoso por el recto. Y también este es un color rojo como vinoso. Y existe la rectorragia, que es la salida de sangre propiamente de color rojo brillante, que significa que hay un sangrado más agudo, que está empezando el sangrado, o incluso que hay un sangrado muy intenso en la parte alta del intestino y por eso el color es de esta manera, ¿verdad? Como sangre más fresca. Adelante, doctor Juan Pablo, y cuando el doctor Juan Pablo termine, Cristina, usted puede seguir
por mi parte. Gracias, doctor Juan Pablo. Sí, fíjense que estos son conceptos clínicos muy importantes y es pues realmente necesario que todo lo tengan muy claro. Y no solo por conocerlo, sino porque de esa forma ustedes pueden ya incluso ir determinando qué probables causas de la misma hemorragia pueden ir buscando o de qué manera van a abordar a su paciente. Pero hay una forma o una manifestación también de hemorragia gastrointestinal que no siempre es notoria desde el punto de vista clínico. Básicamente constituye la anemia de origen desconocido. O sea, cuando hay pacientes sin una historia clara de sangrado gastrointestinal, pero que están con anemia, y sobre todo si es anemia que es refractaria a alguna especie de intervención o tratamiento que ustedes establezcan, es obligatorio, es mandatorio descartar que los pacientes puedan tener una hemorragia microscópica crónica que pueda estar induciéndole la anemia que están presentando. Gracias, doctor. A usted, doctor, gracias por el dato, muy interesante. Adelante, Cristina. Gracias, doctor. Continuando, la hemorragia digestiva se puede manifestar en clínica por un sangrado franco de los tramos altos. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, estamos refiriendo a esófago, a estómago y a duodeno. En cambio, en hemorragia digestiva baja hablamos de colon. La hemorragia digestiva alta se produce en un lugar proximal al ligamento de Treis. Estos pacientes entonces suelen presentar hematemesis o melena, y alrededor de la mitad de los pacientes de una serie amplia manifestaron hematemesis y melena, 30% solo hematemesis y un 20% solo melena. Pero no obstante, en ocasiones la única manifestación de una úlcera sangrante es la hematoquesia, y el 15% de todos los pacientes que acuden por hematoquesia, el origen del sangrado es alto. Con este dato que Cristina acaba de presentar, lo que nos permite esto anatómicamente es saber si hay un sangrado de vía digestiva alta, como dice ahí HDA, hemorragia digestiva alta, o existe un sangrado de hemorragia digestiva baja. Una persona, jóvenes, puede sangrar desde cualquier área del tracto digestivo, desde la región orofaringia hasta la región anal, pero es importante separarlas con esta región anatómica que se llama ángulo de Treitz para los estudios diagnósticos, porque ustedes con una endoscopía más o menos pueden llegar hasta la altura del ángulo de Treitz, no pueden evaluar colon, y con una colonoscopía no pueden llegar más arriba de lo que es el ángulo de Treitz. Por eso se clasifican de esta manera, y para que podamos tener más claras las posibles causas y también para que podamos tener más claro cuáles son las estrategias diagnósticas que vamos a utilizar. Entonces, si decíamos que la melena es sangre roja, es negro, perdón, ese es color negro, que pensaríamos que se producen en la parte baja, como salen por el recto, son heces, pensaríamos que es causa de sangrado digestivo bajo, pero no. La melena se produce en la parte, en el sangrado digestivo alto, y se torna de color negro cuando se oxida en contacto con los ácidos estomacales. Necesitamos por lo menos 80 ml en contacto durante unas 8 horas con los ácidos intestinales para que se puedan tornar melénicos. Entonces una persona necesita tener un sangrado de por lo menos 80 ml, y estos 80 ml permanecer más o menos de 6 a 8 horas en el estómago para que se tornen melénicos. Entonces ya salen negros por todo el proceso de oxidación que sufrieron. Entonces cuando vemos melena, no es posible que pensemos que es causa de hemorragia digestiva baja. O cuando vemos, como decía la doctora Cristina ahorita que estaba terminando, la hematoquesia, que es las heces de color rojo vino, generalmente nos indican o hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. La mayoría de los casos es baja. Pero como ella mencionó, el 15% de las causas de hemorragia digestiva de hematoquesia es hemorragia digestiva alta, pero a volúmenes muy importantes, a volúmenes muy importantes
que son tan altos los volúmenes que no permiten que se acumulen en el estómago y entre en contacto con los ácidos clorhídricos, sino que de una vez es expulsada y por eso sale roja. Entonces, melena sí es indicativo de hemorragia digestiva superior. Hematoquesia, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener hemorragia digestiva alta y la velocidad o el volumen del sangrado es tan alto que no da tiempo para que se oxiden, ¿ok? Si tienen hematoquesia y aparte de tener hematoquesia, el paciente presenta inestabilidad hemodinámica o hipotensión ortostática, piensen que esa hematoquesia es de sangrado digestivo superior. Es ese 15% que menciona Cristina. Pues es cierto, es hematoquesia, pero aparte está hipotenso. ¿Por qué? Porque está perdiendo mucha sangre. Es un volumen muy importante de sangre, por eso no se coloreó, no se transformó en melena y el paciente por eso está hipotenso. Entonces, hematoquesia más ortostatismo, hemorragia digestiva alta. Muy bien, Cristina, gracias. Muchas gracias, doctor. Entre las causas de la hemorragia digestiva alta, la causa más habitual es la enfermedad ulcerosa péptica. Otras causas frecuentes son las varices esofágicas y gástricas y la esofagitis erosiva. Otras lesiones, como es el desgarro de Majori-Weiss, la angiodisplasia, los tumores, se dan con menos frecuencia que la úlcera péptica. Entonces aquí lo importante es interrogar al paciente para diagnosticar el posible foco hemorrágico. Así se sospechará un sangrado de úlcera péptica si el paciente toma ácido acetilsalicílico o algún antiinflamatorio no esteroideo a diario. Si sufre o se sospecha una hepatopatía, se pensará fundamentalmente en un sangrado asociado a hipertensión portal, como varicis o gastropatía hipertensiva portal. Ahora, el consumo intensivo de alcohol o los vómitos apuntan más hacia un desgarro de Majori-Weiss y la presencia de un tubo de alimentación o de una sonda nasogástrica crónica y la historia o el antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico nos van a dar el diagnóstico o la sospecha de una esofagitis erosiva grave. Bueno, en la úlcera péptica, la causa más común. Entonces, siendo la causa más frecuente, tiene una importancia de realizar una endoscopía en 24 horas. Esta es la clasificación de Forrest, que traduce simplemente los estigmas vistos en la endoscopía y el porcentaje o el riesgo de resangrado o de recidiva. Esta se necesita para la estadificación de la úlcera. Entonces tenemos, lo dividen en hemorragia activa y en hemorragia reciente. Una clasificación de Forrest 1A es una hemorragia en chorro y Forrest 1B es hemorragia en capa. La diferencia entre 1A y 1B es que el 1A es de tipo arterial y el 1B es de tipo de sangrado venoso. En cuanto a Forrest 2A, es un vaso visible, es decir, que ya no hay un sangrado activo, pero hay datos que nos hacen constar que el paciente acaba de sangrar. El 2B, un coágulo adherido, el 2C, hay un fondo de hematina o restos de hematina, y el Forrest 3 es una úlcera que ya no está sangrando, está iniciando su fase de cicatrización, hay una base de fibrina, que esta la vamos a observar de color blanquecino, y tenemos los porcentajes de recidiva o de resangrado. Por ejemplo, en un Forrest 1A tenemos un porcentaje del 55%, en un Forrest 1B el 50%. Este cuadro nos ayuda y tiene imágenes de endoscopía. Como les iba explicando, un Forrest 1A, como en la imagen, vemos un sangrado rojo brillante en chorro. Forrest 1B, un sangrado escurridizo en capas. Un Forrest 2A, está el vaso visible. El Forrest 2B, un coágulo adherido. El Forrest 2C, la base de hematina, y por último el Forrest 3, como observamos en la imagen endoscópica, la base recubierta de fibrina, esa parte blanquecina que vemos. Estos datos que nos muestra Cristina me parecieron a mí muy interesantes e importantes. ¿Por qué?
cuando nosotros mandamos a un paciente en la emergencia a endoscopía porque sangró, nos viene el paciente, le llegó el paciente. Vieron las causas que Cristina mostró. Caballero de 48 años con hemorragia gastrointestinal, consulta a la emergencia por 7 episodios de melena. Asociado, tiene hematemesis en 3 ocasiones y bien hipotenso. Ya vieron las causas que Cristina previamente mencionó. ¿Cuál es el siguiente paso? Va a ir a una endoscopía. Bueno, cuando viene de la endoscopía, nosotros vemos los informes endoscópicos. ¿Cuál fue el hallazgo que se encontró? ¿Por qué es importante establecer un hallazgo endoscópico? Primero que nada, hacemos la endoscopía para ir a hacer un tratamiento. Si la úlcera está sangrando, se puede inyectar epinefrina y se le pone fármacos que contienen el sangrado. Entonces, de esta manera, la usemos para terapia. Inyectamos directamente sobre la base de la lesión sangrante epinefrina. Esto hace vasoconstricción del vaso sanguíneo y deja de sangrar. Eso es una endoscopía terapéutica. En la mayoría de casos, las hemorragias digestivas que bajan a endoscopía van para una endoscopía diagnóstica. Vean la que dice la primera que tiene aquí Cristina y Jorge, una Forrest 1A, sangrado en jet. Miren cómo sale el chorro de sangre en ese momento. El Forrest 2B sí puede ser venoso, pero no es que solamente pueda ser venoso, sino que el sangrado ya está un poco más contenido, pero el vaso todavía es visible. Vean ahí que francamente se ve el vaso donde está sangrando. Entonces, todavía hay un riesgo alto de que sangre ese paciente. Vean la otra, que es el Forrest 2A, donde está en la Forrest 2B, el sangrado todavía está sangrando, perdón, pero el sangrado es en capas. Entonces ya no está sangrando a chorro como este, pero está sangrando en capas. Luego vemos el vaso visible, que es la Forrest 2A. Luego vemos que tiene un coágulo de mantina adherente. Vean ahí cómo está adherido el coágulo en la tercera imagen. Y la Forrest 2 es nada más la mancha visible, la Forrest 3 ya es la úlcera. Si un paciente, si el hallazgo, ¿por qué es importante esto? Dele para atrás, Cristina, porfa, la otra diapositiva. Vean esto que tiene la doctora y Jorge en el lado derecho de su pantalla, porcentaje de recidivas. Vean que el 55% de las Forres 1A van a volver a sangrar, el 50% de las 1B, 43% de las 2A y el 22% de las 2B. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente cuyo resultado sea hemorragia digestiva, Forres 1A, 1B, 2A, no se puede ir a la casa. Tenemos que dar tratamiento hospitalario de por lo menos 72 horas con fármacos que ayuden a contener el sangrado. Y el que tiene Forres 2B es de valorar los factores de riesgo asociados para ver si lo mandamos a casa. Ya un paciente que nos viene el resultado de endoscopía con Forres 2C o 3 ya se va para la casa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importantísimo esta clasificación que los doctores les han traído. Mañana quiero que todos los que tengan pacientes con hemorragia gastrointestinal vayan a ver los reportes de endoscopía en sus pacientes y vean esto que les estamos comentando. Gracias, Cristina. Continúe. Gracias, doctor. Bueno, entre las causas tenemos y mencionamos el desgarro de Major y West. Estos comprenden del 2 al 10% de las hospitalizaciones por hemorragia de tubo digestivo alto. La presentación clínica es en aquel paciente que va a tener o presentar arcadas o vómitos violentos seguidos por una hematemesis. La ausencia de hematemesis no nos va a excluir el diagnóstico, ya que un porcentaje menor de pacientes pueden presentar también solamente melena. Es común una historia de ingesta de alcohol previa y también el uso de AINES. Se ha descrito que el síndrome Mayor-West asociado con preparación para una colonoscopía y durante la realización de una endoscopía. También la asociación con cirrosis, hipertensión portal, así como de una coagulopatía puede resultar en una hemorragia más severa o con mayor riesgo de recurrencia. La hemorragia, por lo general, es arterial, secundaria a una laceración de la mucosa longitudinal, siendo su localización más común distal a la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor.
En cuanto al manejo inicial, es usualmente conservador porque del 80 al 90% de los casos la hemorragia va a cesar espontáneamente y la recurrencia pues es inusual, menos del 5% va a recurrir la hemorragia. Otra de las causas son varices esofágicas. La proporción de hospitalizaciones varía ampliamente del 2 al 40% según la población estudiada. En los pacientes cirróticos con hemorragia gastrointestinal superior se recomienda practicar endoscopía con carácter urgente en término de 12 horas y de coexistir con varices esofágicas se realiza una ligadura por medio de endoscopía y por 2 a 5 días se administran fármacos vasoactivos por vía intravenosa. La combinación de estos métodos endoscópicos y farmacéuticos es mucho mejor que cualquiera de las dos variantes solas. Nos ayudan a minorar la posibilidad de nuevas hemorragias. La hipertensión portal también va a originar hemorragias por varices gástricas, varices ectópicas situadas en el intestino delgado y grueso y las de gastropatía y enterocolopatía hipertensiva. La gastropatía hemorrágica y erosiva se trata de lesiones de la mucosa y no producen hemorragias importantes por la ausencia de arterias y venas en esta localización. Las erosiones en el esófago, en el estómago o el duodeno suelen ocasionar hemorragia digestiva leve y gastritis y una duodenitis erosiva. La causa más importante de la erosión gástrica y duodenal es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Cerca del 50% de las personas consumen dichos fármacos y a largo plazo pueden tener erosiones en el estómago. Otras causas posibles incluyen el consumo de bebidas alcohólicas, la infección por Helicobacter pylori y el daño de la mucosa causada por estrés. En cuanto a la Perdón, valoración, Cristina, solo para antes de pasar a la parte diagnóstica, eh, Cristina trajo las causas, bueno, algunas causas no las incluimos porque ya las hablamos ayer. Ayer hablamos un poco de la enfermedad ulcerosa péptica, que bien representaron los doctores, y asociada a la gastritis. Ahorita Cristina les mencionó tres de las causas más importantes que hay. El desgarro de Mallory Weiss es por el cizallamiento. Estos pacientes están vomitando constantemente y lesionan la mucosa esofágica. Estos pacientes, obviamente, aparte de darles protector gástrico que disminuya la acidez, el pilar del tratamiento es darles antieméticos, fármacos que controlen el vómito para que no sigan con este proceso. Los alcohólicos tienden a tener mucho desgarro de Mallory Weiss y con las varices es una de las causas más importantes de sangrado y de peor pronóstico. La mayoría de los pacientes que llegan con hematoquesia y de causa digestiva superior es porque tienen varices esofágicas. Pacientes con cirrosis, varices esofágicas. Dentro de las varices esofágicas también hay varices gástricas. Quiero que sepan que la principal causa por la que un paciente desarrolla varices en el esófago es por hipertensión portal. Tiene generalmente cirrosis, aumenta la presión portoexpláncnica y hacen hipertensión portal. Pero hay una causa importante de hemorragia de varices también en el estómago, varices gástricas. Si ustedes ven un paciente y el hallazgo endoscópico es únicamente varices gástricas, no esofágicas, solo gástricas, la principal causa de varices gástricas aisladas es la hipertensión espláncnica o un trombo en la arteria espláncnica. Hay que ir a hacer un ultrasonido del vaso. ¿De acuerdo? Entonces esas son las principales causas. Adelante, doctor Juan Pablo. Gracias. Solo pregunta, hasta donde yo recuerdo, esto del desgarro de Mallory Weiss es, o sea, sí es frecuente, pero no constituye una causa frecuente de hemorragia gastrointestinal en los pacientes que se deciden ingresar al hospital. No sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que
generalmente son pacientes que tienen esta complicación, digamos, en los episodios agudos de etilismo, pero los que llegan al hospital y consultan por hemorragia gastrointestinal generalmente lo que tienen es varices esofágicas. Por eso es que también la impresión que uno, hablando como estudiante, pues, o sea, recordando mis tiempos de estudiante y ya después lo de jefe, la impresión que uno tiene cuando ve digamos, la casuística de lo que se atiende en el hospital, sea en emergencia o en hospitalización, es que tiende a ser más frecuente precisamente lo que usted mencionaba, lo de las varices esofágicas. Pero pues no sé si estoy en lo correcto o realmente hay alguna otra estadística distinta, digamos, que refleje mejor lo que pasa realmente en el hospital en cuanto a las diferentes causas de hemorragia gastrointestinal superior, al menos. No sé, doctor, disculpe. Sí, doctor, usted tiene la razón en lo que dice. Igual Harrison nos escribe y la verdad es que de ese 2 a 10% hospitalizaciones, yo diría que es el 2% por mucho. Igual otras literaturas les van a decir que van del 4 al 12% los ingresos por Mallory Weiss, pero como les mencionábamos, estos pacientes generalmente con dar tratamiento de inhibidor de bomba de protones a dosis alta y antieméticos resuelven porque son sangrados que no complican la hemodinámica del paciente ni amenazan la vida del paciente, y con dar estos dos tratamientos suelen mejorar. En su gran mayoría, cuando es un hallazgo aislado, se les da egreso con esta terapéutica que estamos mencionando. Entonces, definitivamente, doctor Juan Pablo, no es una causa frecuente de hospitalización, y cuando sí compromete realmente es porque está asociado o a varices en el esófago o incluso gástricas que aumentan la circulación y complican el cuadro también. Entonces, de acuerdo con el apartado y el buen aporte que acaba de mencionar, doctor. Gracias, Cristina. Continúe. Bueno, en cuanto a la valoración y el tratamiento, la endoscopía nos permite identificar el foco de sangrado y realizar hemostasia terapéutica en la mayoría de las ocasiones. Si un enfermo tiene signos de hemorragia activa, se le someterá cuanto antes a una endoscopía urgente. Aparte de localizar el foco hemorrágico, el estudio endoscópico aporta información pronóstica y nos ayuda a estratificar el riesgo de resangrado sobre la base de la presencia o ausencia de estigmas de sangrado que ya mencionamos según la escala de Forrest. Además de los estigmas endoscópicos, hay otros factores clínicos y analíticos que nos van a ayudar o auguran un mal pronóstico, por ejemplo, la edad avanzada, el comienzo de la hemorragia dentro del hospital, una comorbilidad médica, shock, coagulopatías, presencia de sangrado reciente, un lavado nasogástrico y la necesidad de varias o de múltiples transfusiones de sangre. Los sistemas de puntuación clínica, como es la escala de Roca, se basan en la información clínica y en los signos endoscópicos para predecir la evaluación. Entonces, parámetros o criterios preendoscópicos tenemos la edad del paciente, el estado hemodinámico, en el cual vamos a tener la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y tenemos la presencia de comorbilidades, como menciona la tabla: insuficiencia renal, hepática, cáncer metastásico, le da una puntuación de 3, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o comorbilidad mayor, una puntuación de 2 paciente. Si se obtienen 7 puntos, hay una probabilidad del 50% de fallecimiento. También tenemos la clasificación de Glasgow o de Blanchard. Esta nos va a ayudar a identificar qué paciente va a necesitar o puede llegar a necesitar una intervención endoscópica. Tenemos parámetros como es el BUN, la hemoglobina, están los valores de hombres y los valores de mujeres, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, y también tenemos historia y comorbilidades como es melena, síncope, una insuficiencia cardíaca o una hepatopatía.
Entonces, el objetivo del tratamiento endoscópico es detener el sangrado agudo y reducir el riesgo de recidiva. Casi todos los tratamientos endoscópicos están diseñados para una hemorragia por úlcera péptica, pero pueden aplicarse a otras causas no ulcerosas, en las que la fuente del sangrado proviene de las arterias. La modalidad del tratamiento pasan por inyección, ya sea de epinefrina o esclerosantes, termocoagulación con una sonda multipolar, bipolar o calor, y la compresión mecánica por medio de clips hemostáticos. Estos scores que están atrás, que mencionaba la doctora Cristina, le voy a tomar la palabra un ratito, Cristina, nos permiten a nosotros poder tomar decisiones de urgencia. Entonces, la doctora ya nos presentó aquí el score de ROCAL. Hay un ROCAL preendoscópico también. Existe ROCAL preendoscópico y escala de ROCAL, como nos mostró ella. Y existe el escala de Glasgow-Blatchford. Esta escala nos permite a nosotros identificar qué paciente necesita ser hospitalizado y qué paciente no. Si se fijan en los datos clínicos que tiene la doctora, menciona nitrógeno de urea, la hemoglobina y hace la diferencia entre el que es hombre y aquella que es mujer, la presión arterial sistólica, el pulso y las enfermedades asociadas. Si un paciente entre todos estos datos suma más de 6 puntos, ese paciente se tiene que quedar hospitalizado y necesita endoscopía de urgencia. Esta es la razón de calcular estos scores. Entonces, cuando le llegue un paciente a la emergencia con sangrado intestinal, siempre hagan la práctica, calcúlenle ROCAL y calcúlenle Glasgow-Blatchford para que puedan saber cómo hacerlo y sepan que esto les dice a ustedes qué paciente necesita tratamiento endoscópico de urgencia y cuáles no. A continuación, la doctora les va a mostrar un cuadro que habla un poco de tratamiento de estas patologías. Gracias, Cristina. Está bien, doctor, gracias. Bueno, este cuadro nos resume en cuanto al tratamiento, vamos a hacer mención de úlceras, de varices esofágicas, del desgarro de Mallory Weiss y de erosiones. Los inhibidores de la bomba de protones van a constituir la base del tratamiento médico para la hemostasia y la curación de las lesiones pépticas. Entonces, el tratamiento intensivo con inhibidores de bomba de protones es un bolus intravenoso de 80 miligramos y esto va a ser seguido de un goteo continuo de 80 miligramos por hora por 3 días o bonos intravenosos o administración oral si el paciente ya está más estable, seguido de dosis elevadas intermitentes. El libro mencionaba, por ejemplo, de 40 a 80 miligramos cada 12 horas o 40 miligramos cada 8 horas. Después de administrar inhibidores de bomba de protones cada 12 horas en los días del cuarto al 14 día, seguido por la administración de inhibidores cada 24 horas. Esto nos va a ayudar a reducir las tasas de resangrado y de la mortalidad de los pacientes con estimas de hemorragia reciente de alto riesgo. En cuanto a varices esofágicas, el tratamiento menciona fármacos vasoactivos como es el octreotio. Este se va a administrar 50 microgramos intravenoso, seguido de 50 miligramos por hora en goteo de 2 a 5 días. Este cuadro yo le pedí a los doctores que lo agregaran, ¿verdad, Cristina? Para que viéramos el tratamiento. Entonces, hemorragia digestiva por causas diferentes a varices, el pilar del tratamiento, jóvenes, es inhibidor de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Estos fármacos, aparte de disminuir la acidez gástrica, permiten que se regenere la mucosa y la submucosa y que protegen los vasos sanguíneos e impiden que sigan sangrando, y aparte inhibe la producción de pepsina. La pepsina es una enzima que se encarga de degradar las proteínas, y si una persona tiene un sangrado gastrointestinal, el primer mecanismo de defensa es crear un trombo, un coágulo. Por eso es que en las endoscopías se encuentran coágulos adheridos al vaso. Entonces, usted da inhibidor de bomba de protones para bloquear la pepsina, porque esta pepsina, como es una enzima que degrada proteínas, también degrada las proteínas del coágulo sanguíneo. Por lo tanto,
le da, va a ser que aquel vaso que ya estaba formando coágulo, se deshizo ese coágulo por acción de la pepsina y vuelve a sangrar. Esta es una de las razones por la que también el IVP es un pilar en el tratamiento. Y como perfectamente explicó la doctora Cristina, si es un sangrado por varices, como vamos a ver también un poco cuando veamos cirrosis, el pilar del tratamiento es octreotide o terlipresina, que recuerden ustedes que hablamos que la principal causa por la que se hacía las varices esofágicas era por aumento en la presión portoesplácnica. Pues el octreotide y la terlipresina lo que hacen es disminuir esta presión portoesplácnica y evitar entonces de esta forma que las varices sigan con una presión muy alta y que sigan sangrando. Y como dijo ella, si es IVP el que vamos a usar, damos un bolus intravenoso. Recuerden esto, todo paciente que le llegue a ustedes con sangrado gastrointestinal van a dar 80 miligramos de omeprazol o el IVP que tengan enfrente, 80 miligramos. Y luego ya quedan con dosis horario o en infusión a 8 miligramos por hora. O sea, 80 miligramos el bolus y luego 8 miligramos hora. Y si son varices, ya Cristina explicó muy bien, le pasan un bolus de 50 microgramos de octreotide y luego preparan una infusión y la ponen a una velocidad que les permita estar pasando de 25 a 50 microgramos de octreotide a su paciente por hora. Muy bien, Cristina. Bueno, buenas tardes. Para continuar, ¿verdad? Ya mi compañera abordó el tema de hemorragia digestiva superior, entonces en esta oportunidad continuaremos con hemorragia digestiva inferior. Como comprendemos, ¿verdad? Me dijo mi compañera anteriormente, se diferencia entre superior e inferior dividido, ¿verdad? Anatómicamente por el ángulo de Treitz. Entonces, en este caso, más que todo, las causas se dan principalmente, ¿verdad? En el intestino grueso o colon, entre las cuales tenemos, ¿verdad? Que las podemos dividir entre, dependiendo la edad, entre los cuales los adultos se dan, ¿verdad? Las causas más frecuentes por medio de divertículos o ectasias vasculares. Y en niños y adolescentes también se podría dar, más que todo por enteropatía inflamatoria y los pólipos juveniles. Más que todo, para hablar un poco, ¿verdad? Ahondar en el caso de los divertículos, que son las causas más frecuentes. Tenemos, ¿verdad? Que es la causa más común en adultos mayores de 40 años, los cuales se relacionan más que todo por la falta de fibra, ¿verdad? De origen vegetal, lo cual impide la formación de un buen bolo fecal. Por tanto, ¿verdad? El colon necesita hacer más presión de lo normal, lo cual al paso del tiempo debilita las capas musculares del colon, lo que causa la protrusión de la misma, ¿verdad? Que son específicamente la mucosa y la submucosa, los cuales están bastante vascularizadas en sus bases, ¿verdad? Entonces, a través de la aumento de presión, estos se rompen y eso es lo que causa el sangrado. Más que todo podemos también tomar en cuenta, ¿verdad? Las hemorroides o algunos procesos de cáncer o neoplasias, más que todo principalmente la adenocarcinoma. También tenemos, ¿verdad? Que en este caso, la mayoría son autolimitadas, especialmente en el 80 y 90%. Sin embargo, tenemos ya también casos de repercusión o recurrencia, los cuales se dan más que todo del 15 al 40% de los pacientes. Y más que todo, las manifestaciones que se dan o las enfermedades que afectan más que todo es del colon del lado derecho. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos principalmente, ¿verdad? Como habían comentado mi compañera anteriormente las definiciones, tenemos hematoquesia, rectorragia, también tenemos dolor perianal e incluso dolor abdominal, ¿verdad? Y en ciertos casos la melena, como dijeron los doctores, se podría considerar principalmente por manifestación de hemorragia digestiva superior, también se podría considerar en inferior, más que todo al momento, ¿verdad? De que un sangrado no es así tan aumentado, entonces se resguarda un poco esa sangre y entonces a la mezcla, ¿verdad? Con los demás líquidos gastrointestinales, eso se resguarda y al momento de expulsarlos, pues ya se les da el color característico de la melena. Para continuar, tenemos una clasificación clínica, las cuales nos guiamos, ¿verdad? Por la condición clínica que manifiesta el paciente. Cuando hablamos de un sangrado oculto,
estamos hablando, ¿verdad? Que no hay sangre evidente en deposiciones. En este caso, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Sin embargo, podemos hallar, como dijo el doctor Moreira, casos, ¿verdad?, de sangrado oculto o que son microhemorragias. Y en este caso lo podemos encontrar principalmente en el test de sangrado en heces. Y en este caso, al tener un test positivo, podemos pensar más que todo en un cáncer colorectal que se da más frecuentemente en adultos mayores de 50 años. También tenemos el sangrado moderado, los cuales se manifiestan a través de hematoquesia, rectorragia y o melena. Y en este caso, el sangrado no es tan excesivo, lo cual no afecta el estado hemodinámico del paciente. Y por último tenemos el sangrado severo, lo cual ya es una hemorragia bastante voluptuosa y lo que afecta el estado hemodinámico del paciente. Es decir, le provoca síntomas y signos en los cuales está debilitado, ¿verdad? Como por ejemplo taquicárdico, podemos encontrarlo hipotenso, que su presión arterial sistólica sea menor de 100 o incluso, ¿verdad? A través de los laboratorios podemos encontrar principalmente que la hemoglobina se encuentra menor de 7 gramos por decilitro. Para su Jorge, Jorge, disculpe, solo dale para atrás, perdón. No tenga pena, doctor. Bueno, Jorge nos está explicando ahorita algo muy importante. Vieron que viene, les puso una gráfica o una imagen que les permitió a ustedes saber cuáles son las principales causas de hemorragia digestiva inferior. Bueno, la principal de las hemorragias digestivas inferiores, más del 25 al 30%, son los divertículos, la enfermedad diverticular. Si bien es cierto, él la señala a nivel del colon sigmoides, pero la verdad es que los divertículos pueden estar a la altura de cualquier parte del colon. Es en esta parte importante mencionar que los divertículos sí son causa importante de sangrado, pero sangran más a pesar que tienen una menor frecuencia de presentarse aquellos divertículos que se localizan en la parte del colon ascendente. Los divertículos, como les decía, pueden estar a cualquier lugar del colon y los que se localizan a nivel del colon derecho son los que más sangran, pero es la minoría de casos que se presenten en el colon ascendente. En la mayoría están en el colon sigmoides. Una cosa es que estén presentes y, como dijo el doctor, el estreñimiento es un factor de riesgo. Hay un adelgazamiento de la íntima del vaso sanguíneo y un engrosamiento de la capa muscular media que forma el saco del divertículo. Estos divertículos, ojo, que no solo sangran, también pueden infectarse y causar diverticulitis o infección, incluso pueden perforarse, así como vimos, las úlceras se perforan, también las úlceras pépticas se perforan, también los divertículos se perforan. Los pólipos son muy comunes y hay muchos síndromes genéticos hereditarios, ¿verdad? Donde los pacientes presentan si un familiar tuvo pólipos colónicos, hay una alta probabilidad de que los familiares que siguen tengan pólipos en el colon. Entonces hay que tener ese dato bien claro. La enfermedad de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Lynch, todos estos son trastornos asociados a pólipos en el colon. Recuerden que la principal causa de cáncer de cáncer de colon es la presencia de pólipos. De los pólipos también son delicados. Otra causa importante es la colitis, como tiene el doctor ahí. La colitis puede ser infecciosa, puede ser el síndrome de intestino irritable o también puede ser una colitis producto de enfermedad inflamatoria del intestino. La enfermedad inflamatoria del intestino está dada por la enfermedad de Crohn o por la colitis ulcerosa. Estas son enfermedades autoinmunes donde se destruyen las capas que conforman el colon y pueden sangrar también. Este tipo de colitis es frecuente en las mujeres y generalmente las exacerbaciones, como es una enfermedad autoinmune, las exacerbaciones o las crisis se manifiestan porque hay sangrado anal, ¿verdad? O hay sangrado gastrointestinal inferior. Entonces eso es importante mencionarlo. En la siguiente slide, ponga la siguiente, Jorge, por favor. Jorge menciona un concepto clave, la otra, porfa. Un concepto clave y muy importante, el sangrado severo. Nosotros clasificamos una hemorragia digestiva como grave
o severa, aquella que presente cualquiera de las siguientes características. En primer lugar, jóvenes, recuerden que todo sangrado es peligroso. Toda persona que está sangrando, la meta ideal debe ser detener el sangrado. Si usted sangra en la nariz, ¿cuál es la meta principal? Detener el sangrado. Si sangra en las encías, ¿cuál es la meta principal? Detener el sangrado. Lo mismo a nivel en sangrados digestivos. El sangrado severo se caracteriza por aquellos pacientes que presentan hipotensión. Si le llega un paciente hipotenso a la emergencia, ya es un sangrado severo. Existe una maniobra que se llama test de Tilt, T-I-L-T, test de Tilt, y este es lo que representa la hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente en decúbito supino tiene un valor de presión arterial. Luego usted le pide que se siente, le toma la presión al estar en sedentación y si hay un descenso de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 10 milímetros en la presión arterial diastólica cuando el paciente pasa de estar acostado a sentarse, eso se llama test de Tilt positivo y es característico de la hipotensión ortostática, ¿verdad? Eso es importante que lo conozcan y que lo sepan. Si un paciente que llega a la emergencia le llega hipotenso, es grave. Si un paciente le llega a la emergencia con test de Tilt positivo, es sangrado grave. Si les presenta un descenso del hematocrito del 6% o una pérdida de 2 gramos de hemoglobina, es grave. O si ustedes necesitan transfundir por lo menos 2 unidades de células, esos son los criterios que definen una hemorragia gastrointestinal severa o grave. Se los repito, paciente hipotenso, paciente que llega a la emergencia con hipotensión ortostática, paciente que necesita más de 2 unidades de células para estabilizarlo o que tiene un descenso del hematocrito del 6% o de 2 gramos de hemoglobina. Otra cosa importante que tienen que les permite a ustedes saber si un sangrado digestivo es de causa, si de una persona tiene sangrado digestivo o no, es que el nitrógeno de urea se encuentra elevado, porque el nitrógeno que se produce en cuando hay sangrado digestivo, se absorbe el nitrógeno de urea en el abdomen y aumenta lo que es el boom. Entonces, si ustedes agarran un paciente, háganlo cuando lo vean. Vean los laboratorios de ingreso y comparen el valor de boom con la creatinina. Si ese valor de boom, al partirlo entre la creatinina, les da un valor arriba de 36, este cociente boom, creatinina arriba de 36, es sugestivo de hemorragia digestiva. Por lo mismo, por la reabsorción gastrointestinal de la sangre y por la uremia prerrenal que existe. Otro dato importante es que el primer dato clínico de inestabilidad que va a presentar un paciente que llega con hemorragia, jóvenes, es taquicardia, no es hipotensión. No esperen ver lo que esté hipotenso para decir que está grave. Si ya llega taquicárdico, ya eso es un criterio de gravedad porque significa que el cuerpo está haciendo el equilibrio para mantener la estabilidad hemodinámica. Si un paciente le llega taquicárdico arriba de 100 de latidos por minuto, ya les indica que ha perdido el 10% de la volemia total. Si un paciente le llega con test de Tilt o hipotensión ortostática positivo, les indica que ya ha perdido un 20% de la volemia total. Y si ya les llega hipotenso, ya perdió el 30% de la volemia total. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. ¿Puede continuar? Muchas gracias, doctor. Bueno, para continuar, ¿verdad? Ya hablamos, nos centramos en el diagnóstico y tratamiento. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este algoritmo lo podemos dividir dependiendo, ¿verdad? De la estabilidad hemodinámica del paciente. En el caso, ¿verdad? Que el paciente no esté estable hemodinámicamente ya con los criterios que nos comentó el doctor, entonces lo podemos dividir dependiendo de la edad. En el caso de los pacientes en los que se encuentran menores de 40 años, podemos ver, ¿verdad? Si no están estables, se le puede realizar una sigmoidoscopía flexible, en el cual determinar si la hemorragia es mínima, o una colonoscopía, en el cual si la hemorragia es más intensa, existen antecedentes, ¿verdad? De cáncer de colon o de anemia ferropriva o ferropénica. Y en el caso, ¿verdad? De los pacientes que son mayores de 40 años, ya se les realiza una colonoscopía. Y, ¿verdad? Al momento de tener estas pruebas, se puede tener 3 opciones.
primero que sería identificar el sitio, ¿verdad? En el cual el objetivo más que todo de la colonoscopia es detener el sangrado a través de una hemostasia, en el cual, en el caso contrario, podemos identificar, pero aún así persiste la hemorragia, ya se le realiza una angiografía, en la cual, ¿verdad? Es un procedimiento en el cual a través de un catéter se ingresa, ¿verdad? A través de los vasos grandes y identificar el punto, ¿verdad? Donde está la arteria rota o hemorragia, donde está provocando la hemorragia, y en el cual el objetivo es realizar una embolización terapéutica. Sin embargo, al tener un fracaso en este procedimiento, ya se realiza de último caso una cirugía, en el cual ya es bastante invasivo, ¿verdad? En el cual el objetivo siempre es embolizar este sangrado. Y al momento, ¿verdad? La tercera opción, que es no identificar el sitio, ya se considera otro estudio diagnóstico para identificar, ¿verdad? Si la hemorragia es en el intestino delgado, en el sitio que no aún está desconocido. Y en el caso, ¿verdad? Cuando hay una inestabilidad, no se puede realizar una colonoscopía, ¿verdad? Porque al momento de realizar una colonoscopía se puede tener, como cualquier procedimiento, se puede tener repercusiones o consecuencias adversas para el paciente, en el caso de cualquier hemorragia que puede exacerbar, ¿verdad? Más que toda la hemorragia que él tiene principalmente. Entonces ya se aplica una angiografía, en el cual puede realizarse en primer lugar por una angiografía o angiotac, en uso concomitante con una tomografía, y en el cual, ¿verdad? Al momento de llegar y identificar que aún persiste la hemorragia, ya se considera la cirugía como último recurso, en el cual, ¿verdad? Ya de manera invasiva, pues detectamos la hemorragia y pues ya la tratamos. Y en la siguiente diapositiva, en las dos imágenes superiores, podemos observar una endoscopía de un divertículo, en el cual, ¿verdad? Podemos ver en la imagen izquierda, superior izquierda, el cual ya se observa, ¿verdad? La hemorragia bastante determinada. Y en el lado derecho podemos ver, ¿verdad? Que se realizó una hemostasia por medio de un endoclip en este procedimiento de endoscopía. Y en las dos imágenes inferiores podemos observar, ¿verdad? Que se realizó una angiografía por medio de una tomografía, en el cual se detectó en la imagen izquierda, en la flechita específicamente, un sangrado activo a nivel del ángulo del colon, el cual corresponde en la arteria cólica media. Y en la imagen derecha, ¿verdad? Podemos observar ya el procedimiento, ¿verdad? Que se realizó a través de una embolización terapéutica, y en el cual ya podemos observar que desapareció la hemorragia. Entonces, estas son los dos principales métodos, ¿verdad? De tratamiento de la hemorragia digestiva baja, en el cual, ¿verdad? Siempre tenemos que considerar principalmente el nivel de hemorragia y percibido principalmente por el estado hemodinámico del paciente. Acá están nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para obtener la información, y por nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias a cada uno por su atención. Gracias a ustedes, jóvenes.